porque mientras lo descargo. Estamos transformando la infraestructura de Colombia con soluciones sostenibles. El 70% de la red vial en Colombia está compuesta por vías terciarias. De estas, solo el 6% están pavimentadas. Pero hay una solución. Nuestra experiencia en materiales cementantes, un amplio conocimiento técnico y el entendimiento de las necesidades de conexión vial entre las comunidades nos ha permitido incorporar una tecnología para crear el camino más firme para el desarrollo del país. Las estabilizaciones con cemento y cal, una tecnología sostenible. Ambiental, porque utiliza el suelo in situ, reduciendo la explotación de material de cantera, su transporte y la disposición de los materiales existentes en la traza de la vía, mejorando el desempeño de los pavimentos gracias a la acción del cemento y la cal, lo que alarga su vida útil, reduciendo sus mantenimientos. Transformamos los suelos incrementando sus propiedades físicas y mecánicas, optimizando además el espesor de las estructuras de pavimento. Una tecnología adaptable a cualquier condición climática, topografía o nivel de exigencia de tránsito. Estas estabilizaciones con cemento y cal son también una tecnología económica. Con lo que cuesta construir 1 kilómetro en tecnologías convencionales, se pueden llegar a hacer hasta 3 kilómetros de vías con esta alternativa, porque reduce los costos por efectos de acarreo desde las fuentes de materiales, la necesidad de compra de materiales de cantera y los costos de disposición de materiales inertes en depósitos. Además, genera menores costos de mantenimiento gracias a la mayor durabilidad de la rodadura y a su buen desempeño a fatiga. Esto significa mayor eficiencia constructiva. Todo esto se traduce en un mayor beneficio-costo respecto a tecnologías convencionales. Lo más importante de las estabilizaciones con cemento y cal es que son una tecnología social. Con nuestro trabajo, las comunidades se han beneficiado al tener mejores vías de acceso, generando empleo para su construcción, dinamizando su economía, reduciendo los costos y tiempos de transporte, agilizando procesos de distribución de mercancías y bienes, lo que se traduce a más ganancias, y facilitando el acceso a servicios tan fundamentales como la salud y la educación. Estas tecnologías han sido usadas en el mundo desde hace más de 100 años con excelentes resultados. En Colombia cuentan con un amplio respaldo normativo y técnico, siendo estas la mejor opción estructural para soportar las diferentes capas de rodadura, utilizando una gran variedad de equipos, asequibles y ampliamente versátiles, para adaptarse a toda la geografía nacional. A hoy hemos ejecutado miles de kilómetros de vías con suelo cemento y suelo cal en Colombia, que han demostrado que se pueden tener vías de alta calidad a costos inferiores y con un menor impacto ambiental en su construcción. No solo conectamos comunidades, también conectamos los negocios, las familias, el desarrollo y el futuro de un país que mueve progreso por sus vías.
Tú nos has dado el privilegio de ser tu aliado en tus proyectos de construcción. Y gracias a ti aprendimos que tu mundo, nuestro mundo, está lleno de retos que nos exigen cada día más y mejores soluciones. Por eso en Argos desarrollamos el más completo portafolio de soluciones para el mundo de la construcción. Para los expertos en la producción de concreto, cementos de máxima resistencia y mejor desempeño, capaces de alcanzar resistencias únicas a edades tempranas, además de agregados puros y seleccionados. Para los expertos en mampostería, mezclas listas, cementos especializados y materiales complementarios para lograr mayores rendimientos, mezclas más suaves y mejores acabados. Para los expertos en la construcción de edificaciones, una gran variedad de concretos especializados para atender los retos en las etapas de cimentación y estructura de cada proyecto. Para los expertos en urbanismo y arquitectura, todos los materiales que necesitas para lograr la versatilidad y la eficiencia funcional y estética que exige el diseño arquitectónico y el desarrollo urbano sostenible. Para los expertos en el desarrollo de la infraestructura, cementos, agregados y concretos diseñados para afrontar los retos de los proyectos de infraestructura y mejorar la competitividad de nuestro país. En un mundo con tantos y tan exigentes desafíos, necesitas un aliado que te ofrezca más y mejores soluciones. Argos, imagina todo lo que podemos construir juntos. En el gremio de la infraestructura cada vez somos más y estamos más fortalecidos. Así nos hemos posicionado como una comunidad especializada en el sector de las obras civiles. Día a día nos encargamos de generar contenidos que nutren la discusión política y económica en torno al desarrollo de los proyectos actuales y futuros. Participamos en los debates que el sector requiere con las entidades contratantes para continuar en su constante evolución. Estamos en permanente comunicación con el gobierno nacional y entidades locales. Frecuentemente les presentamos diferentes propuestas construidas con nuestros afiliados para fortalecer y en ocasiones mejorar la dinámica de la infraestructura en el país. Creemos que unidos y con mayor representatividad podremos fomentar el desarrollo de la infraestructura con transparencia y eficiencia y ser motor de la reactivación económica del país en este momento de crisis. Por eso invitamos a todos los empresarios del sector de la infraestructura y su cadena de suministro a que se vinculen a la generación de ideas y propuestas de la CCI para trabajar de la mano por el crecimiento económico del país. Cámara Colombiana de la Infraestructura, por una Colombia unida. Bueno, hola, muy buenos días para todos. Soy Natalia Castaño Cano, coordinadora comercial y de comunicaciones de la Cámara Colombiana de la Infraestructura Seccional Antioquia. Desde el gremio, una vez más, queremos darles un saludo muy especial a todas las empresas afiliadas y no afiliadas que hoy nos acompañan en este espacio que hemos denominado Viernes de la Infraestructura. Recordándoles que este es un espacio que hemos creado desde la Seccional Antioquia en alianza con Argos para conversar un poco sobre los diferentes proyectos de infraestructura a nivel nacional e internacional, además de otros temas de interés para el sector. Bueno, sabemos que hay empresas que cada 15 días nos acompañan sin falta en este espacio y es muy satisfactorio para nosotros saber que Viernes de la Infraestructura se ha convertido desde el año pasado en un evento virtual tan importante para el sector de la infraestructura. Bueno, el tema que nos convoca hoy son las tecnologías para el diseño de carreteras y para esto nos acompaña el ingeniero Germán Vélez Villegas, gerente general de BIMED, a quien agradecemos por acompañarnos el día de hoy en este espacio. Bueno, antes de darle paso a nuestro invitado del día de hoy, les recuerdo que al finalizar la presentación del ingeniero vamos a tener un espacio para dar respuestas a sus preguntas, las cuales pueden formular a través del chat. Antes de darle paso a nuestro invitado, le doy paso entonces a nuestro director ejecutivo, el doctor José Fernando Villegas Hortal, quien les dará un saludo de bienvenida. Adelante, director. Gracias, Natalia. Pues un saludo muy especial a Germán. Germán, gracias por aceptar esta invitación y hablarnos hoy de este tema tan interesante como es las nuevas tecnologías para el diseño de carreteras.
A los asistentes también un saludo muy especial. A este, como lo decía Natalia, Viernes de la Infraestructura, segundo año ya que llevamos esta alianza con Argos, en donde cada 15 días traemos temas de interés para todos ustedes. Y bueno, muy importante hoy que el país atraviesa por una situación de salud complicada. La mayoría, los que estamos en Medellín, ya estamos en casa. Este fin de semana, gran parte de las importantes ciudades de Colombia estarán también en casa, de manera que qué mejor programa que poder asistir a una conferencia como la que nos espera el día de hoy. De manera que espero que la disfruten y que nos sigan acompañando en estos bienes de la infraestructura. Germán, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Te cedo la palabra y te dejo entonces el micrófono. Muchas gracias, José Fernando. Muy buenos días a todos. Gracias a Natalia por invitarnos acá. Y la idea es poner como un granito de arena en este Viernes de la Infraestructura, que cada vez, como he dicho, se convierte en un evento más importante. Y no solamente más importante, sino que nos empieza a servir a todos para compartir el conocimiento que se ha adquirido con el tiempo. Entonces, hoy venimos a hablar de tecnologías para el diseño de carreteras, particularmente en el uso del LIDAR, pero desde drones. No el LIDAR que conocemos, que montarlo en la avioneta, sino desde drones y muy aplicado a vías de montaña, que si hacemos la comparación para vías planas es todavía más efectivo, porque en montaña tenemos unas particularidades grandes al momento de hacer la topografía y al momento de tener la información. Esta presentación la hicimos entre 3 ingenieros, Carlos Bergaño, que es nuestro diseñador de vías, Javier García, que es el director del área de planeación en la concesionaria, y yo. Nosotros en DeviMed no solamente hacemos la operación, sino que también estructuramos proyectos para los socios. Ya terminamos la estructuración de la doble calzada Oriente, que la doble calzada Oriente firmó contrato en febrero, ya está en la etapa preconstrucción, perdón, y estamos estructurando vías del agua. Antes de estar en DeviMed, yo manejaba Tovial y vías del NUS, nos tocó también la estructuración de vías del NUS, y otros proyectos, cuando estaba en el Cóndor, también montando toda la parte de estructuración técnica y financiera. El gran problema que siempre hemos tenido es en los terrenos montañosos, porque el insumo que tenemos de diseño es la topografía. ¿Y por qué de un área financiera, de un área tan técnica que es como la estructuración del proyecto, vamos a hablar de esto? Porque precisamente de la precisión de esa topografía depende un buen diseño de la vía y depende un buen costo, y no solamente un buen costo, una reducción de los riesgos de cantidades de obra asociados al diseño, que como todos ustedes saben son riesgos que quedan siempre en cabeza del concedente. Esta foto que estamos viendo acá es de la entrada al municipio de San Luis, en el cruce del puente sobre el río Samaná, que es donde tengo el mouse en este momento, y vemos el problema que tenemos. Una estrella fluvial donde confluye el Samaná, el Dormilón, Quebraditas, unas vías totalmente montañosas. Los que conocen el sector saben que es hasta difícil estar parados ahí y si han visto noticias, hoy nuevamente está cerrada la vía en ese punto por un deslizamiento. Acá vemos ya una foto más cercana de ese sector. Imagínense lo que sería tener una comisión de topografía para empezar a hacer el levantamiento, dónde acomodo el topógrafo, dónde acomodo los cadeneros con las miras. Y si lo paro acá arribita, entonces voy a medir acá, al cadenero le va a tocar pasar la quebrada, pararse acá, y ¿quién me garantiza que hay una línea de vista donde pueda disparar el láser, apuntarle al prisma del cadenero? Entonces se vuelve muy difícil de medir, inclusive son difíciles de caminar esas zonas. Acá tenemos otra foto del mismo sector. Entonces empezamos a tener que la topografía se vuelve difícil. Y no solamente se vuelve difícil, sino que empezamos en medio de esa dificultad, a tener problemas con la precisión. Acá vamos a mostrar una fotico
una fotico del terreno y de la zona, donde podemos ver esa misma foto que estábamos viendo en planta, que es, tenemos el Samaná, tenemos la entrada de la quebradita, más atrás se conecta con el Dormilón, tenemos la vía. Imaginen un topógrafo caminando para levantar esta zona para poder encontrar alternativas diferentes del trazado del proyecto. Entonces se nos vuelve muy complejo la topografía. Entonces eso nos genera una pregunta, que es la que vamos a tratar de responder en esta presentación. ¿Cómo podemos realizar la topografía en forma eficiente, rápida, a bajo costo y precisa en un terreno como el que vimos, totalmente montañoso? Que si es plano de pronto es más fácil, pero viene la segunda parte, rápida y precisa, porque la idea de hacerlo rápido y de bajo costo no significa que renunciemos a la precisión. Entonces, la idea a lo largo de esta presentación es ver cómo podemos hacer eso con herramientas tecnológicas que están al alcance de todos y disponibles, como es la tecnología LIDAR, que cada vez más se vuelve más precisa, más fácil de utilizar, pero ya el LIDAR en plataformas de drones que nos vuelan a baja altura, donde yo puedo programar un vuelo desde que no esté lloviendo, inclusive lloviendo puedo programar vuelos si son brisnitas, de que no me ventee mucho, no dependo del clima, no dependo de nubes, no dependo de absolutamente nada, sino que ya mi comisión de topografía, además de tener sus estaciones totales, puede empezar a tener sus drones con LIDAR para avanzar en su trabajo. Este diagrama de flujo que tenemos acá nos dice más o menos cómo es el proceso, que no solamente es tomar los datos con el dron LIDAR, sino cómo terminamos con unos planos usando esa información. Entonces, lo primero que hacemos es elegir unos ejes. Tenemos programas como el Google Earth, que todos lo conocemos, que nos da una información muy preliminar, trabajar sobre planchas de LIGAC. Hay un programa muy interesante de Autodesk que se llama InfraWorks, donde prácticamente uno puede hacer prefactibilidades completas a partir de la foto. Siguen siendo con información de prefactibilidad. Entonces yo con uno de estos programas puedo empezar a elegir rutas que voy a evaluar. Inclusive con InfraWorks no solo puedo elegir la ruta, sino que una vez empezar a hacer a decantar corredores, porque InfraWorks nos da información de costos, de cortes, de llenos. Google Earth no tanto, pero nos da una idea. Después de que yo ya tengo elegidos mis ejes, hacemos una visita de reconocimiento. O sea, acá seguimos con que hay que ir a ver los problemas, ver que las fotografías nos ocultan mucha información, ver que una cosa que se veía muy bonita de pronto es un deslizamiento viejo, o las posibilidades de acceso para la maquinaria. Si yo voy a usar piloteadoras, la piloteadora es un equipo grande que tengo que ver cómo va a entrar. Eso lo empezamos a detectar bien desde esa visita de reconocimiento. Después de que se hace la visita de reconocimiento, en el mismo sitio se elabora un plan de vuelo para los drones. El plan de vuelo del dron se hace también sobre el software, que es un software que se llama OGSS. ¿Por qué hacer un plan de vuelo? Porque en los drones tenemos todavía una limitación grande, que es la duración de baterías, que va de 15 minutos a media hora, y si es un dron grande podemos hablar de 45 minutos. Y dependiendo del viento, dependiendo de la velocidad, nosotros debemos empezar a hacer un estimado de cómo va a ser mi vuelo virtual, cómo voy a llegar al eje que voy a volar y cómo va a volar el dron en piloto automático. Mientras se hace ese trabajo, se instala una estación terrena de GPS. Entonces nosotros empezamos ya a acabar con esos mitos del LIDAR, que es que las coordenadas no dan, que la precisión se pierde, porque tenemos el GPS del aparato y tenemos una estación terrena con un GPS de precisión que calibra las dos posiciones. O sea, en el postproceso se empiezan a validar tanto las coordenadas que tomó el dron como las coordenadas que se detectaron del punto en la conexión que hay entre mi estación terrena y el dron. Entonces tenemos un doble chequeo de todas las coordenadas y todos los puntos. Después de que ya tenemos ubicado y calibrada nuestra estación GPS terrena, se empieza a programar el vuelo de prueba con un dron más chiquito, un Phantom 4 o un dron
aprovechamos ese dron para hacer un levantamiento de ortofotos, se toman todas las ortofotos del proyecto y verificamos que el plan de vuelo, que es una programación automática que se hace sobre los drones, no se nos choque con nada, que no se atraviese con cables, porque muchas veces los cables, sobre todo las líneas de alta tensión, si ustedes ven en Google Earth y en la mayor parte de las fotos aéreas disponibles, nos borran las líneas de alta tensión. Entonces, que no haya líneas de alta tensión, que no haya un error de cotas en algún momento y se nos choque con un árbol. Entonces, hacemos con el dron barato, por usar un nombre, un primer sobrevuelo, tomamos las ortofotos. Ya cuando recuperamos el primer dron, hacemos el vuelo con el LIDAR. Hacemos el vuelo con el LIDAR y en este vuelo con el LIDAR tomamos todos los datos del LIDAR. Después de cada vuelo se bajan los datos al sistema y se empieza a hacer la calibración de los puntos que tomamos. Con el amarre que tenemos del GPS terreno, con los datos del navegador inercial que tiene el LIDAR y con la demás información y los procesos. Entonces se hace como una primera validación del modelo que tenemos. Inmediatamente en el mismo sistema, con el navegador inercial, vemos si nos dio bien la información, porque lo que tenemos que empezar a entender es que cuando vamos a hacer la topografía con LIDAR, conceptos de la topografía convencional cambian. A nosotros nos están diciendo el error de cierre, la precisión del levantamiento. Eso aplica cuando estamos usando equipos normales. Cuando estamos usando el LIDAR, tenemos que pensar que lo que estamos haciendo es como un escaneo de la montaña. Hagan de cuenta que es la fotocopiadora pasando un haz de luz, tomando toda la topografía de la montaña. Entonces, a nosotros, ¿qué nos interesa en el LIDAR? Que haya suficiente densidad de puntos, suficiente resolución a nivel del suelo. Y eso es lo que empezamos a chequear acá. Si yo veo que la precisión no es suficiente o que la resolución no es suficiente, sencillamente se vuelve y se vuelve el LIDAR. Porque como estamos hablando de resoluciones, mientras más puntos tenga por metro cuadrado a nivel del suelo, más preciso va a ser mi levantamiento. ¿Qué ventaja nos da el LIDAR? Al estar georreferenciados todos los puntos, sencillamente mi densidad la aumento haciendo más vuelos. Y si veo que tengo un problema en la primera ruta, la desplazo 5 o 6 metros de forma que el rayo dé con otro ángulo de inclinación y empiezo a densificar el área que tengo. Si hay suficiente resolución, que normalmente siempre da, ya se empieza a hacer un proceso de validación de la nube de puntos, que los puntos estén bien. Ya empezamos después a trabajar en el microestación y lo que hacemos es empezar a pegar todas las capas de LIDAR a ver cómo fue ese amarre al suelo y empezamos a tener las nubes de puntos que nos muestran siempre los levantamientos LIDAR. A partir de esa nube de puntos generamos los archivos de exportación a los software de diseños, ya sea un DXF si estamos usando Civil o archivos LAS para otro software. Nosotros particularmente usamos un software que es muy versátil, que se llama Strato, no consume tanta memoria ni tantos archivos como el Civil, además nos permite diseños multiejes de una vez y saca mucha más información desde el punto de vista del diseño de vías como lo hacemos en Colombia. Entonces ya teniendo esa información, importamos las secciones al estrato, hacemos el modelo del terreno, proyectamos las curvas de nivel con las secciones de la vía y la poligonal que tenemos, empezamos a generar datos y con esos datos le damos información a los topógrafos. O sea, el hecho de que usemos LIDAR no quiere decir que nos hayamos olvidado de la topografía tradicional. El LIDAR nos hace más productivos. Como ya tenemos el trabajo muy avanzado en curvas de nivel, en topografía, de todas formas, ¿qué hacemos? A partir de ese diseño hacemos información de replanteo sobre las curvas de nivel, hacemos información de replanteo de las secciones más críticas donde hay cambios dependientes de la poligonal del proyecto. Con esa información, la topografía de campo empieza a validar qué tan bueno o qué tan malo está nuestro diseño. Normalmente nos ha dado con unas precisiones muy buenas, con unas desviaciones que
son milímetros o en el peor de los casos 4 o 5 centímetros respecto a lo que da la medición en el terreno. Si nos da mal, ¿qué hacemos? Sencillamente volvemos a hacer el proceso del vuelo LIDAR. ¿Por qué? Porque la información que tenemos no se perdió. Sencillamente le empezamos a sumar más puntos para densificar esa malla y tener esa resolución. Normalmente siempre nos da bien, los datos ajustan y la validación que hacemos en campo coincide con lo que vemos en terreno y ya empezamos a completar el diseño de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Entonces, empezamos a hacer nuestro trabajo. Como les decía, el InfraWorks es un maravilloso. Acá nosotros hemos usado Google Earth, estamos viendo esa misma parte del Samaná. Entonces, se seleccionaron tres posibles trazados para reemplazar la vía existente, que es la que se ve aquí, curvitas en amarillo. La idea es hacerlo derecho. Eso implica que hay que hacer túneles, puentes, pero yo necesito tener los datos topográficos de toda esta zona. Entonces, nuestro primer paso es definir esos trazados preliminares. Con esos trazados preliminares empezamos a hacer unas visitas de reconocimiento donde se empieza a ver, identificar cómo es el terreno, identificar dónde nos vamos a montar a manejar los drones, porque acuérdense que el dron tiene, por norma, tenemos que tener una línea de vista de 500 metros. Los drones para LIDAR son livianos, son de menos de 20 kilos, entonces no necesitan licencia de piloto, aunque nuestros topógrafos tienen la licencia para el vuelo del dron, y el vuelo es visual. Entonces, normalmente, aunque lo programemos automáticamente y esté en el modo dron, siempre hay que tener línea de vista y siempre se tiene que tener el control por si algo pasa. Eso es lo que nos piden las normas del Aerocivil. Entonces se ubica en qué puntos nos vamos a parar, en qué puntos vamos a poner la estación GPS, que la estación GPS se arma por cada 10, 15 kilómetros, se arma el GPS y se queda quieto en un punto, que es lo que nos permite ir conectando distintas secciones. Y con el dron podemos volar 1 kilómetro, a veces nos extendemos a 1 kilómetro 200, 1 kilómetro 300 en cada sobrevuelo para no incumplir la norma. Realmente los drones podrían volar libremente desde que tengan línea de vista y línea de conexión al sistema Wi-Fi que manejan 4 o 5 kilómetros, pero lo que nos restringe acá es la norma colombiana que hace que si hay un dron de estas características, la máxima distancia que se puede recorrer desde ese operador es 500 metros. Entonces hacemos la visita de reconocimiento para ubicar esos puntos y a partir de la visita del reconocimiento se elabora un plan de vuelo y se hacen simulaciones de vuelo virtual. Este es también esa misma zona. Acá está el derrumbe de la Leticia, acá está la vía, por acá está el río Samaná, donde sencillamente se hace un plan de vuelo para que el LIDAR y los dos drones, tanto el dron que nos hace el levantamiento fotográfico como el dron LIDAR, puedan volar. Y con los dos modelos de drones se hace la simulación. Ustedes ven acá que se les pone velocidad de viento, se le ponen todos los factores, porque acá, ¿qué es lo importante? Una validación de que se pueda volar y segundo, de duraciones de batería. Que nosotros no vamos a programar un recorrido que la batería se le agote y se nos devuelva en determinado momento. Entonces, con las simulaciones podemos empezar a ver cómo se va a comportar el dron. Sencillamente, como uno de los problemas son las baterías, tenemos, digamos, creo que son 6, 7 baterías con cargador en el carro, donde sencillamente se descarga una batería, se pone a cargar, y cuando ya se nos acabaron las otras 5, ya tengo cargada nuevamente la batería. O sea que en nuestro dron puede volar permanentemente durante una visita de levantamiento mientras el topógrafo lo necesita en el aire. Acá tenemos otra vez otro plan de vuelo, a donde yo dejo el dron y otra persona me lo espera acá al frente para que termine. Se pueden hacer todas las combinaciones. Y acá tenemos ya ese plan de vuelo. El plan de vuelo es la ruta negrita montada sobre el diseño de eje preliminar. ¿Qué es lo que buscamos? Que desde este punto de la carretera donde se van a hacer los pilotos, el dron vuele y haga el recorrido sobre la vía y sobre el eje que yo necesito. Si necesito más datos, me puedo mover a la derecha o me puedo mover a la izquierda. Acá estamos haciendo todo este levantamiento
y por acá va a ir en el futuro un viaducto para poder reemplazar esa entrada al Samaná. Acá tenemos otro ejemplo de ruta donde el dron voló desde esta altura, lo bajamos, empalma con la ruta anterior, se devuelve un poquitico, vuelve y arranca, nos toma los datos y se devuelve. Acá va a haber un túnel en el futuro, en esta montaña, pero desde este punto se hace un nuevo levantamiento. Entonces, hay varios punticos donde yo me voy ubicando, para eso es la visita y para esto el plan de vuelo, de forma que yo garantice que el LIDAR lo voy a centrar en el eje de mi recorrido. Entonces, dentro de la información de ese plan de vuelo empezamos a comparar esto. Que mi LIDAR vuela entre 25 y 50 metros sobre el terreno natural. A veces no se cumple, pero eso no es problema, pero podemos ver el recorrido, que no se choque con la montaña, que no se choque con la vegetación. Y de todas formas, hacemos el sobrevuelo con el Phantom 4, este es un Phantom 4, este es el DJI 600, que es el que tenemos con su LIDAR colocado. Primero vuela el dron pequeño y después vuela el dron grande. Al verificar esos recorridos, nosotros lo que hacemos es no poner en peligro el equipo, porque si se pierde este, pues qué tristeza, pero no perdemos ni el dron LIDAR, ni dañamos el equipo LIDAR. Entonces, a pesar de que tratamos de tomar todas las precauciones para que no nos vaya a ocurrir como una tragedia, sencillamente es mejor estar seguros. Vuela el primer dron, toma la fotografía y vuela el segundo dron, y el LIDAR es esto que tenemos acá en la foto, un escaneo. Él va volando, hace un escaneo, acá tenemos esta figurita que es el láser, él da casi 30.000, 32.000 revoluciones cada segundo y va disparando puntos y va leyendo los haces de esos puntos. Entonces él nos va haciendo ese escaneo. Cuando volamos a 50 metros de altura, el haz de luz nos recorre 120 metros. Entonces, de las fotografías anteriores que vimos, estamos levantando no solo el eje de la vía, sino 60 metros a cada costado. 60 metros a cada costado. ¿Necesito levantar más? Pues si me corro 10 metros o me corro más, puedo barrer unas áreas gigantes en un momentico. Si vuelo más alto, porque los drones nos pueden volar hasta 100, 120 metros, si vuelo más alto, barro más, pero ¿qué empiezo a perder? Empiezo a perder resolución de puntos. Si vuelo más bajito, mi faja va a ser más angostica, pero empiezo a ganar precisión, empiezo a ganar más resolución de puntos. Y el LIDAR nos opera en velocidades de 30 a 60 kilómetros por hora, manteniendo todos los niveles de precisión. Lo mismo que con la altura. Mientras más rápido, la resolución es menor. Mientras más despacio vuele, la resolución es mayor. Entonces se hace una combinación entre altura y velocidad de vuelo para obtener una resolución adecuada a nivel de piso. Entonces, el gran problema de los LIDARes siempre ha sido ese amarre al piso. Y una vez que yo hice el levantamiento LIDAR y me llegó, eso fue muy bonito, me mostraron planos, me pusieron unas gafitas 3D y yo vi los modelos de terreno en 3 dimensiones, pero fuimos al campo y resulta que el LIDAR estaba movido 2 metros hacia arriba, 2 metros hacia abajo. Entonces, una de las formas de empezar a garantizar que eso no nos ocurre es tener estaciones en el terreno. Entonces, hay una estación GPS en el terreno que se ubica en rangos de 20 kilómetros, lo ideal es tenerlo nos podemos hasta 20, pero nosotros los ponemos entre 10 y 15, donde para cada punto y para cada instante que se va tomando en el vuelo, tengo la medición del LIDAR de la estación, la medición de posición de la estación terrestre y la medición de posición que tiene el LIDAR. Entonces, cada punto tiene su correlación y el LIDAR tiene un navegador inercial. ¿Qué hace el navegador inercial? Registra cuánto avanza en cada dirección y ese navegador inercial permite que con la posición de este punto conocido y sabiendo los desplazamientos que ha tenido el dron, los puntos que registra a partir de la estación terrena son comparables con los puntos que él mide y podemos empezar a calibrar el posicionamiento de cada uno. Y ya en el postproceso, donde se evalúa todo esto, empezamos a tener unos amarres al suelo de una muy buena precisión. Acá estamos viendo a los topógrafos. Los topógrafos
y nos hacen el primer vuelo. Ese primer vuelo nos toma con cámaras RGB normales una ortofoto del recorrido. Nos deja tranquilos, porque ¿qué es lo que le da susto a uno? Si ustedes han visto, hemos visto como 4 o 5 fotos de la misma zona y en ninguna foto vimos este cable. Y en ninguna foto vimos esta línea de transmisión. Entonces, si yo corro el riesgo de pegarme con los cables o darme con las líneas de transmisión, pierdo todo el trabajo de una vez. Entonces, sencillamente, tomamos la ortofoto nos sirve para hacer unas validaciones, nos sirve para hacer el montaje de los planos, nos sirve también para sacar 3D, para sacar curvas de nivel a partir de unos programas. Lo que pasa es que es muy rudimentario, pero nos da mucha información. Entonces, el primer vuelo, que es de prueba, nos entrega esta información preliminar, que es la ortofoto, pero lo más importante, nos valida que el plan de vuelo no tiene obstáculos. Después de que hacemos ese primer vuelo, sencillamente, y dio bien, no tuvo obstáculos, empezamos con el vuelo LIDAR. Acá está el dron LIDAR, acá lo están recogiendo, y empezamos a hacer el recorrido y a tomar la imagen con los puntos. Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos del vuelo LIDAR? Tenemos una imagen cruda de puntos, de rebotes de puntos del LIDAR. ¿Y dónde nos rebota? Eso es un láser. ¿De dónde nos rebota? Nos rebota en la vegetación, nos rebota en el suelo, nos rebota en los carros, nos rebota en las superficies, cualquier superficie. Entonces, lo que nosotros tenemos es un mapa de puntos. El software lo colorea, pero realmente aquí tenemos puntos, millones de puntos, y cada punto está geolocalizado. Después, en el proceso de las imágenes, ¿qué se hace? Se quita el ruido, se pule el levantamiento, y el postproceso es más importante inclusive que el mismo levantamiento. ¿Y qué empezamos a buscar en ese postproceso? Los puntos más bajos, que son los que están en el suelo. Entonces, ya con el levantamiento LIDAR y con esos puntos, para hacer las curvas de nivel, ¿qué hace el software? Sencillamente coge en un cuadrado de 1 metro todos los puntos que hay, los promedia y empieza a trabajar con los puntos vecinos. Entonces, mientras más puntos tengamos llegando al suelo, más preciso va a ser la estimación del levantamiento LIDAR. Entonces ya empezamos a hacer amarres con ese proceso del navegador inercial para que esos puntos, que lo que tenemos son millones de datos con las coordenadas de cada punto, se empalmen y se amarren al piso. Para eso fue que instalamos la estación terrena, para eso es que usamos el navegador inercial, para eso es que hicimos todos los levantamientos. Y empezamos a tener unas imágenes muy bonitas, pero estas imágenes, ya estos puntos empiezan a ajustarse y a coincidir con el suelo. Y son imágenes 3D. Acá porque por el ancho de banda que tengo, que es bajito, si lo llego a mover o hubiera puesto las imágenes, se volvía muy pesado, de pronto no lo veíamos, pero son imágenes 3D, imágenes que podemos rotar, ver desde abajo, ver desde arriba, ver desde un costado, imágenes a las que les podemos hacer corte. Entonces, una vez las tenemos ajustadas al piso, y trianguladas, empezamos a tener información sobre la precisión y la resolución que tenemos. Si la resolución no es suficiente, mira, aquí tenemos puntos donde quedaron vacíos, ¿qué hacemos? Sencillamente volvemos a volar. Si la resolución es suficiente, vamos al siguiente punto, que es ya con los softwares especializados a hacer los ajustes y empezar a hacer la depuración de nuestro levantamiento LIDAR. Acá tenemos, por ejemplo, uno de los retornos que hay en la vía de Dedinet, donde esto que tenemos son las bodegas, tenemos imágenes de un parqueadero. Esto es el kilómetro 2 donde está la cantera de Argos. Estos son, si ven, son las mixer parqueadas, y tenemos toda la información que se puede ver y se puede recuperar. Inclusive sirve para levantamientos forestales, porque cuando empezamos ya a procesar la imagen LIDAR, de tener esto, todas las fotos que vimos terminan en esto, donde tenemos la vía, tenemos vegetación, yo puedo hacer un corte en cualquier parte de la vía. Entonces, de tener esto, empezamos a tener esto. Una imagen, una sección de esto, donde tenemos todos los rebotes de los puntos. Y hay mucha vegetación, sí, pero tenemos muchos puntos en el suelo.
¿Qué nos interesa a nosotros para establecer la superficie del terreno? Los puntos más bajos. Es como se quita la vegetación. Se hace un filtro diciendo, deje los puntos más bajos de todo el terreno. ¿Y qué hace los puntos más bajos de todo el terreno? Quitó la vegetación. Pero ese mismo filtro y esa misma consulta, yo le puedo decir, filtreme a 1 metro de altura. Y si yo filtro 1 metro de altura, ¿qué vamos a empezar a ver? Un montón de circulitos. ¿Y qué son esos circulitos? Los troncos de los árboles que sirven para un inventario forestal. Inclusive hay tecnologías donde dependiendo de la intensidad del brillo y combinando eso con el rebote de la imagen RGB, se pueden detectar algunas especies. Entonces estamos hablando que podemos hacer inventarios forestales muy rápido. O le podemos dar a los ingenieros ambientales y a los ingenieros forestales una ayuda muy grande, la geolocalización de cada una de las especies. Entonces ya ellos lo que van a hacer es, a la especie que ya está geolocalizada, decirle qué tipo de árbol es y si se tala o se traslada. Agiliza muchísimo el trabajo. Entonces empezamos a clasificar, a filtrar las imágenes, a empezar a detectar problemitas como el que vemos acá, a quitar el ruido de la imagen y empezamos a tener de una imagen como esta, donde tenemos la vegetación, empezamos a tener una imagen donde vemos el relieve. Acá se ve la vía, pero podemos ver los dos costados sin vegetación. Acá tenemos otro corte donde se ve la vía y una casita que hay al lado de la vía. Después de tener ya filtrada la imagen, ¿qué hacemos? Podemos empezar a generar curvas de nivel. ¿Y cómo hacen las curvas de nivel? Lo que tenemos es una nube de puntos muy densa, con millones de puntos. Podemos decir que podemos por metro cuadrado tener casi 200, 300, 100 puntos. Entonces, ¿cómo se halla la ubicación de ese metro cuadrado? Con el promedio de los 100 puntos. ¿Y cómo hace el anterior? Con el promedio de los más cercanos. Entonces empezamos a hacer toda una malla que nos permite hacer las curvas de nivel de ese terreno. Y vemos cómo estas curvas de nivel me muestran cómo va variando la vía, cómo están las montañas alrededor. Y si hacemos un corte en cualquier punto, manteniendo sobre las imágenes originales, cada una de estas lineecitas que vemos acá es por donde pasaría la curva de nivel respecto a las casas y respecto a la vía. Entonces, ya con eso, o genero el LAS o genero el DXF. Con un DXF lo puedo importar a la mayor parte del software de diseño, inclusive al mismo estrato, pero el estrato también tiene su generador de curvas de nivel con unos algoritmos muy avanzados. Entonces generamos un archivo LAS que básicamente el archivo lo que contiene son los puntos. Entonces, importamos el archivo de puntos en el estrato y vemos esto. El estrato después hace unas curvas de nivel. Sobre esas curvas de nivel empezamos a poner la geometría principal de nuestro proyecto, nuestro corredor, que casi se vuelve la poligonal que vamos a chequear. Empezamos a generar los principales elementos de curvatura y digamos este trabajo se va haciendo en línea con el trabajo topográfico. O sea, los del LIDAR salieron una semana antes a tomar su información o 1 o 2 días antes y en la oficina se reciben los archivos y van haciendo este proceso. Si el diseñador vial se da cuenta que necesita más información, sencillamente llama a la comisión de topografía y le dice, devolvete y levántame esta otra zonita. O sea, se vuelve un diseño totalmente interactivo entre la información topográfica de campo y el diseñador. Y si él dice, no, es que esta curva no me gusta, quiero pasar por acá derecho, se llama a la comisión y mira, levántame entre tal punto y tal punto. Y se empieza a tener levantamientos completos de toda la zona. El estrato nos genera el perfil, este es el perfil del terreno. Como ven, corresponde más o menos a lo que vimos, las dos quebradas por donde va a pasar el túnel, la zona donde tenemos que hacer el viaducto, los viaductos. Se le carga la sección de vía de acuerdo a lo que definen los geotecnistas con sus bermas, sus taludes, las especificaciones del INVIAS. Y si yo ya tengo el perfil, la topografía y la sección, el programa automáticamente empieza a darme secciones donde en las secciones empiezo a ver cuánto corte, cuánto lleno necesito, cuál es la longitud de los puntos y muy rápidamente yo puedo empezar a descartar rutas. A decir, acá con muy buena aproximación el costo de la vía es tanto. Pasémonos 10 metros para el lado, vámonos para el otro.
Y además, pues adelante va mi comisión de LIDAR levantando información. Estamos trabajando con el diseño y generando información para que la comisión de topografía me valide en campo. El hecho que usemos el LIDAR no implica que nos vamos a olvidar de las estaciones totales y la topografía de campo, porque yo tengo que estar seguro que ese diseño está amarrado al piso. Con el LIDAR estamos seguros de las posiciones relativas. Entre el punto A y B del levantamiento, eso está perfecto. Mi problema es que ese punto A y B coincidan con lo que tenemos en el suelo. Entonces, detrás va otra comisión trabajando, ¿haciendo qué? De las carteras que le genera el software, replanteando y viendo si el replanteo sí corresponde a la realidad, que la curva que nos está dando, que el perfil que nos da, que estos perfiles teóricos que tenemos acá, sí corresponda a esos perfiles del terreno, que por donde pasamos la poligonal, si esté cerrando una poligonal, que no nos vaya a aparecer debajo de todos estos helechos un hueco gigante. Entonces siempre hay que validar, y una vez está validado y ajustado todos los datos que tenemos, el diseño completo de la vía. Ya podemos empezar a diseñar, pero fíjense que casi que el diseño es generación de planos, porque nosotros ya cuando llegamos a ese punto terminamos el diseño de la vía y podemos tener unos rendimientos muy importantes y diseñar, hacer modificaciones de diseños, optimizar el diseño, porque como ustedes ven lo que tenemos es un trabajo casi que en línea e interactivo con mi comisión. Entonces, como les decía, no me gustó una curva, llamábamos y decíamos, levántame el otro costado para revisar. Y en menos de un día uno puede tener dos trazados del mismo sector comparando los volúmenes de movimiento de tierra, comparando la altura de los puentes que tiene que hacer. Entonces se puede hacer un diseño mucho más avanzado, más rápido y que no dependemos de nadie para tener la información de campo. En montaña, nosotros levantamos entre 6 y 8 kilómetros de eje al día. Y en terrenos planos, porque hemos hecho también trabajos para nuestros socios en las concesiones de la costa, levantamos entre 10 y 12 kilómetros al día. Y el diseño geométrico que va detrás de eso, podemos diseñar, empezar a terminar planos de diseño geométrico de 2 kilómetros al día. O sea que el rendimiento se vuelve muy grande y la certeza que tenemos de ese diseño empieza también a crecer. Y ya para responder a la pregunta que hicimos al principio, usar el LIDAR desde un dron nos da versatilidad, porque no solamente pensemos en el diseño de la vía. Cada rato el problema que tenemos es que, mire, es que yo necesito diseñar la microcuenca y la topografía me quedó cortita. Sencillamente, como los hidráulicos, los estructurales van trabajando, podemos levantar la microcuenca y el espacio de la microcuenca que nos queda del hidráulico. Lo que les decía ahora, nos ayuda con inventarios de especies vegetales. El LIDAR también lo podemos usar en construcción. Como tenemos la superficie original del terreno modelada, se puede hacer el sobrevuelo cuando estoy en construcción. ¿Y cuál es el movimiento de tierra? La diferencia entre las dos superficies. En los derrumbes, que nosotros pues, nos viven desgraciadamente cayendo derrumbitos, en los derrumbes podemos hacer un control del volumen que cayó, darle toda la información a los geotecnistas para que tengan un levantamiento adecuado del derrumbe y puedan hacer unas modelaciones adecuadas, estimar muy bien el volumen que nos cayó. Y en esta época invernal que estamos haciendo, hacemos sobrevuelos periódicos de los derrumbes, periódicos 2 veces a la semana, donde sencillamente yo tengo mi superficie original, la superficie que mido y hacemos dos comparaciones. Las dos últimas lecturas, la última y la penúltima, a ver si hay movimientos, y la última contra la primera, a ver si hay movimientos en el talud que sean sospechosos y cerremos la vía antes de que caiga, y hacer inventarios de activos viales, porque sencillamente con el LIDAR, no sé si vieron en las fotos anteriores, las líneas rebotan muy bien, las líneas de pintura rebotan muy bien, entonces yo puedo detectar mis líneas, no solamente puedo detectar las líneas, sino donde hay paraderos, rebota el paradero,
Entonces yo empiezo a tener georreferenciado y todo lo que me exigen del inventario vial realizado automáticamente desde el LIDAR. Y controlarlo, porque si yo comparo dos superficies y se me desapareció un objeto de esa superficie, sé que me robaron la estación o que me desmontaron para reciclar el aluminio, el paradero. Y como les digo, uno puede hacer no solo los cortes transversales que hacemos para las secciones, sino cortes longitudinales para ver árboles, para ver edificaciones. Entonces, esto era como lo que les queríamos compartir. Si tienen dudas o preguntas, y muchas gracias por atendernos. Ingeniero Germán, muchísimas gracias por la presentación. Les recuerdo a los participantes que pueden realizar sus preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas. Por el momento, le voy a compartir 3 preguntas que tengo acá, ingeniero. Empezamos. ¿Cuáles son las actividades complementarias que se deben realizar en campo para complementar el levantamiento con LIDAR? A ver, lo que decíamos en la presentación. En campo, yo debo, lo primero, una visita. ¿Qué es la visita? Determinar dónde vamos a sobrevolar y dónde vamos a instalar nuestra estación GPS. Y ya al final es replantear el diseño que tenemos. Entonces yo tengo una sección, revisar que la sección B, y que escogemos las secciones más críticas, donde tenemos más diferencia de alturas, porque en la parte plana eso funciona. Replantear los recorridos de los ejes también en las secciones críticas, donde vemos que es un eje que va muy complicado, lo replanteamos. Y no es necesariamente que el sitio es inaccesible, pues yo replanteo por un lado y replanteo por el otro lado, y puedo empezar a ver si está bien o mal el eje que trazamos para la vía. Pero el trabajo de campo se sigue necesitando. De hecho, quienes manejan el LIDAR son topógrafos. Los mismos topógrafos que antes iban y hacían la topografía de campo, los capacitamos, hicieron los cursos para el manejo del LIDAR, para el manejo de microestación, para el manejo de todo este software, y los mismos topógrafos que me hacen el LIDAR están en capacidad de coger una estación total y manejarla. Entonces, nosotros no pensamos que el LIDAR sea algo de la NASA, ¿no? El LIDAR es una nueva herramienta que mejora la condición de nuestros topógrafos. Entonces, se sigue necesitando la topografía de campo y el LIDAR no lo hacen. Yo digo, y le recomendamos eso, que lo hagan los topógrafos, porque ellos son los que conocen el terreno, los que saben qué necesitan, los que después van a validar que los puntos nos coincidan. Perfecto. Nos hacen la siguiente pregunta. Cuando se habla del levantamiento de terreno de 8 a 10 kilómetros diario, el ancho de barrido de piso es de 120 metros. Si el ancho de barrido por el contratante de 1 kilómetro, ¿qué rendimiento diario longitudinal aproximado se podría tener? A ver, ahí hay que entender bien qué es lo que pide el contratante. El contratante pide levantamiento de 1 kilómetro y te digo, yo he presentado a la ANI varias APPs, de esas ya hay 2, una adjudicada, al departamento también muchos proyectos. ¿Cómo hace uno? Ni la topografía convencional, nadie te va a hacer el kilómetro. ¿Uno qué hace para entregar el levantamiento del kilómetro? Entrega las planchas y gatos. Uno se concentra en la zona donde diseña la vía y revisa en detalle la topografía de la vía. Entonces, con esos 120 metros yo tengo muy buena precisión del levantamiento y voy haciendo todo el recorrido del avance para lo que yo necesito del diseño. Pero ni siquiera con el LIDAR de alturas. Para vos levantar el kilómetro necesitas 2 o 3 sobrevuelos y viene la pregunta, ¿vas a usar el kilómetro entero? Es más, ni te ven los archivos. Voy a entregar los rollos de plano y esos archivos no te los ven. ¿En qué se va a concentrar el que te va a revisar el diseño en la entidad pública? En las plantas perfiles, y con los 120 metros de ancho tenés más que suficiente. Y si necesitas más, ¿qué haces? Programas un vuelo al lado y ya tenés 240. Entonces, cuando hablamos de los 8 kilómetros diarios, estamos hablando sobre el eje de la vía en un ancho de 120 metros. Y era en la parte predial. En la parte predial, comprar fajas de 60 metros, que también es un error pensar eso. Uno compra la faja que necesita para cumplir la ley 1228 o establecer un criterio de chaflanes donde uno compra al chaflán más 5 metros o ley 1228, lo que sea más lejano. Dentro de los 120 metros puedes perfectamente determinar cuál es el requerimiento predial.
porque de acá sale información también al área predial y ayuda mucho a los inventarios forestales porque te quedaron identificados en cada plano las volutas que decíamos de las especies vegetales incluidas en el terreno. Perfecto. Nos pregunta Gabriel Rincón. Germán, en cuanto a costos totales, ¿considera que los métodos tradicionales pueden resultar más o menos costosos que la topografía con LIDAR, teniendo presente el valor de la inversión de los drones y el radar mismo? Mira, en costos, te digo, es mucho más favorable hacerlo con LIDAR, mucho más favorable. El levantamiento de ese sector, nosotros nos demoramos un mes levantando 100 kilómetros de vía, haciendo los 100 kilómetros con alternativas, con una cantidad de cosas. Hicimos el mismo ejercicio de cotizaciones iniciales si lo hubiéramos hecho con topografía convencional. Con topografía convencional nos hubiéramos demorado trabajando entre 6 y 7 meses con 4 o 5 comisiones de topografía, porque el terreno que ustedes vieron fue el de las fotos, o sea, con, digamos, sin líneas de vista, totalmente quebrado, donde prácticamente quedar separado era una hazaña. Te lo digo porque es que a mí me gusta ir a campo y lo recorrí con los topógrafos, y el LIDAR te da muchas ventajas. En terreno plano, de pronto sea más fácil porque en terreno plano tienen líneas de vista gigantes, a no ser que haya muchísima vegetación que no deje apuntarle bien a los prismas. Pero en general el levantamiento LIDAR en costos es mucho más favorable. O sea, podemos decir que te lo reduce casi a la tercera parte, incluyendo la amortización de equipos, porque aunque el dron LIDAR es caro, pero cada vez va bajando más, los equipos de topografía, las estaciones totales también son caras. Y el problema que tiene, que es común a los dos, es de seguridad. Claro que ya los lidares no se los roban tanto, pero acá aparece un problema nuevo que cuando uno está sobrevolando, de pronto sobrevuela en puntos que no debió sobrevolar y toca dar muchas explicaciones que eso se va a usar es para otras cosas. Perfecto. Para profundizar un poco más sobre el valor del equipo, tenemos acá una pregunta. ¿Cuál es el valor de LIDAR y qué posibles avances tecnológicos se vienen para este método de levantamiento topográfico? A ver, cada vez más, no te estamos hablando, hace 3 años un equipo de estos, esta tecnología bajó a drones hace 4 o 5 años. Valía del orden de puesto en Colombia el dron, un octacóptero, no el DJI que tenemos, un octacóptero más grande, con un dron, con un LIDAR de un poquito más precisión, valía en esa época 800 millones de pesos, en esa época. Este último equipo que nosotros compramos, incluyendo el dron, las capacitaciones y el software, costó 500 millones. Y ya empieza a haber uno, si ustedes ponen dron LIDAR en internet, ya empiezan a aparecer drones de 200, de 300, con las mismas precisiones de los que antes valían 800 millones, con más barrido de frecuencias, donde en el mismo aparato no solamente te toma el LIDAR, sino que toma las fotos RGB. Inclusive ya hay un aparato donde no solamente con el mismo vuelo tomas, en el mismo dron tomas la foto RGB, la foto LIDAR, sino una foto en, creo que es ultravioleta, es en otro espectro de luz. ¿Para qué esa otra foto? Porque ahí sí, cada especie vegetal te da distinta emisión de luz. Entonces, desde ese, vos ya no solamente salís con toda esta información, sino que podés empezar a identificar las especies. Estas tecnologías se usan también mucho en la parte forestal, sobre todo en Estados Unidos, porque dependiendo de la intensidad del rebote, te pueden detectar si las especies vegetales están secas o están con agua. Entonces los usan para control de incendios. No, acá se nos empieza a abrir como una herramienta que tiene muchísimos usos, que antes la veíamos que contratar un sobrevuelo. Hablar de contratar, y estoy hablando de hace apenas 5 años, era esperar a que hubiera buen clima, que la Aerocivil diera permiso, se hacía el sobrevuelo, esperar a que le procesaran a uno toda la información, entonces uno podía tener esta información en un mes. Acá estamos hablando que a mí me ocurre un derrumbe, levanto el teléfono, llamo a Javier y a mediodía estamos teniendo el levantamiento del derrumbe con el volumen, viendo la grieta y ya con datos para meter en los programas de estabilidad de taludes. Entonces, son nuevas tecnologías que hay que estar pendiente de ellas, que hay que estarlas viendo y cada vez más
van a ser equipos más livianos, más portátiles, de más precisión, y viene lo increíble, cada vez más va bajando el costo. Ok, ingeniero, para terminar esta parte de las preguntas, nos pregunta Angie, ¿qué mantenimiento requiere esta solución? Pues el mantenimiento normal para todos los equipos electrónicos, o sea, hay que mantenerlos limpios, secos, cada cierto tiempo desbaratar y darle mantenimiento a los servomotores del lidar, echarle las goticas de aceite, al equipo lidar mantenerlo seco, no dejarlo caer, hacerlo calibrar cada cierto tiempo en la casa matriz para estar preciso, y lo mismo del GPS, o sea, son los mantenimientos normales que le damos a equipos electrónicos. Bueno, ingeniero Germán, de esta forma terminamos la presentación del día de hoy. A usted mil gracias por su tiempo, por esta presentación tan completa y tan importante. Veo varios comentarios en nuestro chat de felicitación para usted, Muchas ingeniero. gracias. Presentación, muchísimas gracias. A todos los participantes, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en Viernes de la Infraestructura. Recordándoles que este es un espacio donde cada 15 días estaremos con Argos presentándoles grandes temas para el sector de la infraestructura. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir y por aguantar, y cualquier duda estamos a la orden. Bueno, hasta luego. Ingeniero, muchísimas gracias.